Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores, una semana más con ustedes y además de momento la última, porque a partir de aquí pues nos marchamos de vacaciones, volveremos a estar con ustedes en septiembre, así que haremos una pausa en el mes de agosto y hemos querido despedir este programa hoy con dos temas, como siempre, de plena actualidad. Uno es el curioso mundo de los desahucios, de los embargos. Imagínense con la que está cayendo la de cosas que tienen que encontrarse los funcionarios del Ministerio de Justicia, tantas que han dado lugar a escribir un anecdotario, un libro repleto de curiosas, de divertidas anécdotas. Es este que tenemos aquí, se llama Juzgue usted y lo ha escrito Beatriz Rato. En la segunda parte, por cierto, vamos a hablar de otro tema muy diferente. Vamos a hablar de cómo circular de la mejor forma posible ahora que muchos deciden irse de vacaciones. Pero eso será en la segunda parte. En esta primera, ya digo, las cosas más curiosas que pueden ocurrir en el mundo de la justicia están plasmadas en este libro. Desde cómo ir a hacer un embargo a un sex shop, que probablemente eso les ha ocurrido en más de una ocasión, hasta quedarse pasmado con algunas de las curiosísimas respuestas que paisanos y paisanas de Asturias les dan a los oficiales de justicia cuando uno se enfrenta a ese difícil mundo con esas palabrejas relacionadas con la justicia que no siempre los profanos logramos entender. Con nosotros está la gijonesa Beatriz Rato, es escritora, es oficial de justicia, ambas cosas, y además es la autora de este libro. No es el primero que escribe, probablemente sí uno de los más divertidos, creo yo, por lo menos leyéndolo lo es, seguramente sí, escribiéndolo también, ¿no, Beatriz? Sí. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Te lo pasaste bien, me imagino, escribiendo el libro? Sí, lo que pasa es que tenía una dificultad añadida, que era el poder hacer que se comprendiera. Temía que no se entendiera el lenguaje judicial o la situación, porque a veces los que no estamos en ello, veo yo que confunde la gente lo que es un fiscal, lo que es, no está muy claro lo que es cada cosa, y temía que no se comprendiera y también tenía miedo de no poder plasmar la gracia o el estupor, sí, o la situación en la que se ve tanto la persona que hace, puede hablar mal o lo que sea, como la persona que lo recibe, que en este caso son los funcionarios, ¿no? Bueno, ¿cómo surge el escribir este libro? ¿Cómo se te ocurre un buen día? Supongo que has ido recopilando anécdotas de años, ¿no? La cuestión fue que en el momento, a veces hay situaciones tan grotescas o tan graciosas que, de todos modos, quiero decir que no plasme nada desagradable, ni que es solamente algo gracioso, curioso, picaresco, pero nada malo, nada desagradable. Y la cuestión fue que a veces cuando vives una situación de un desahucio, de un embargo o una guardia en el juzgado, a veces cuando sales de allí dices, bueno, es que esto si se cuenta no se cree, ¿no? Y como cuando realizamos embargos o desahucios vamos siempre en pareja, va un oficial con un agente judicial, a veces lo comentábamos y decíamos, bueno, esto merecería contarlo, y como mis compañeros saben que yo escribo, me dijeron, ¿cómo no lo vas contando? ¿Cómo no vas? Y de ahí fueron surgiendo folios y folios. Cuando me fui a dar cuenta ya tenía como 40, 50 y ya vi que había bastante para hacer un libro. Entonces empecé a meter anécdotas diferentes también por no cansar con lo mismo, y ahí está, hay más de 100. Hay más de 100 anécdotas. Algunas quedaron, debe ser como 150 o así, algunas quedaron en el tintero porque la editorial y yo quisimos que fuera algo variado, no repetir la situación, aunque alguna situación se fuera repetida, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una que había, que era, llegas a una casa, picas al timbre, vas, hola, buenas, venimos a hacer un embargo, la gente está comiendo, no se molestan a levantarse, siguen comiendo, pasas, que aproveche, señores, bueno, hijos, padres, madres, todo, bueno, hola, que aproveche. Bueno, pues nada, haremos el embargo solos, te pones a anotar por ahí y tal, les das la diligencia al final, bueno, pues que aproveche y hasta luego, y ni se levantan, ¿no? Y de esas había varias y recogimos solo una. Pero en ese caso es que no sabe muy bien qué es un embargo, que porque se te quitan las ganas de comer, me imagino, pues no lo sé, a ver, pues por eso te sorprende, ¿no? Porque, no sé, a veces da la sensación de que la gente no entiende muy bien, y luego cuando igual quieren reclamar o dicen que esta situación es injusta, entonces dices, oiga, es que en su momento ya se les explicó lo que había, ¿no? A veces, no sé, parece que actuamos de mentira.
Sí, sí, que no parece No sé. creíble en ese momento hasta que no llega. O a veces la gente reacciona con miedo también, que tampoco es eso, ¿no? Desde luego lo dividís en apartados, en Sí, está dividido apartados, en ¿no? apartados de ciudades grandes, porque hay anécdotas de Madrid, de Barcelona, ciudades medias como Gijón, o pueblos como, yo qué sé, Mieres, o pueblos más pequeños andaluces o de aquí. Y luego también hay anécdotas de tiempos antiguos, que cambió bastante la situación social, aunque no nos demos cuenta, pero de hace 30 años ahora lo que nos contaban los antiguos compañeros ya jubilados no tiene nada que ver. Y bueno, hay un poco de todo. Está recogido en apartados, sí. Realizar hoy en día un desahucio o un embargo no es una profesión de riesgo con la crisis. Solemos, vamos a ver, la gente, a ver, no es lo mismo que yo esté aquí sentada, que digamos la situación te confiere cierta autoridad, ¿no? Cuando vas con la carpeta y tal, ya estás desempeñando un trabajo que alguien tiene que hacer, estás cumpliendo una resolución judicial y normalmente vamos acompañados de policía. Entonces, bueno, cambia mucho la situación y después también vas cuando la gente está muy avisada, ¿no? No se llega por sorpresa. No sé si hay más anécdotas divertidas sobre esa situación de ir a realizar un embargo que violentas. ¿Probablemente más divertidas? Sí, violentas, a ver, incluso desagradables pueden ser un 10%. No suele haber más. Bueno, son situaciones hoy en día, lo que es más desagradable es la situación general de hoy en día, ¿no? Porque antes veías que igual eso, que la gente no lo tomaba muy en serio, que vivían despreocupados y cierran los ojos, y hoy en día ya ves que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces la situación va cambiando, pero bueno, hay que desdramatizar también un poco, ¿no? Que de eso se trata, bueno, es un libro de risa, digamos, no difícil. Un libro muy apropiado para leer en verano ahora, ¿no? Sí, en vacaciones sí, y porque son son todo anécdotas. Procuré resumir, aunque algunas pues podrían dar lugar a incluso a novelables, ¿no? Porque hay cada situación que, bueno, pero procuré resumir. Algunas tipo escenas se podrían resumir incluso en un sketch o incluso en una imagen, ¿no? Sí. Y algunas ya serían más como un tipo cuento, así. Pero tienen todas una longitud, algunas de varias líneas y como máximo un par de páginas. Entonces, sí. ¿Dónde es el sitio más raro donde habéis tenido que ir a entregar una notificación? Pues sitios rarísimos, a lo mejor pues una casa de citas, aunque tú no lo sabes, o a veces llegar y preguntar por un señor y te dicen pase y, bueno, a veces, una vez o dos, y pase y te encuentras con que está el señor pero de cuerpo presente. Porque acaba de fallecer. Entonces tienes que reaccionar y salir de ahí, o a una finca. Las fincas y los perros o los animales dan mucho juego también, ¿no? Y no sé, la verdad es que como tienes que ir a cualquier parte, no, es una situación muy variada. Procuré contar casos verdaderamente graciosos o verdaderamente curiosos, porque luego ya lo del día a día es decir y llegar, bueno, lo que me pasó y no sabéis que me encontré y tal, pero bueno, son situaciones ya menos desarrollables, digamos, ¿no? Menos simpáticas, pero claro, es la vida. ¿Dónde ocurren más situaciones de estas? ¿Quizá Asturias, que hay más zona rural, o más en ciudad? O... A ver, son como situaciones diferentes, porque la gente también es diferente. Eso pasa como cuando un profesor te habla de un profesor a lo mejor de un barrio conflictivo de Madrid, de secundaria, no se enfrenta a chavales iguales que los que trabajan, por ejemplo, en Infiesto, vamos a poner, ¿no? Sí. La gente es diferente. Entonces, a veces son muy graciosas las anécdotas sucedidas en lugares muy pequeños, donde hay un juzgado de paz y sitios donde la gente se conoce. Y algo diferente también, yo qué sé, por ejemplo, uno que viene en la contraportada de público, entre comillas, diferente, el que se da en una gran ciudad, ¿no? Cuando te ponen a lo mejor en una rueda de reconocimiento, un compañero sale al baño y de repente lo llaman porque los funcionarios judiciales suelen participar en las ruedas de reconocimiento que se hacen, ¿no? Como lo de las películas, de poner a varios con un cartel y tal, y decir tal. Y entonces él pasa y dijeron, venga, tú, necesitamos uno, pasa por aquí. Lo empujan, cierran la puerta y de repente se ve con 4 presidiarios peligrosísimos en una gran ciudad y le ponen un número y dice, ¿esto para qué es? Pues es para identificar un sospechoso de violación.
y él allí con aquel número y los que están con él se ponen violentos y bueno, eso no entra pueden dentro pasar de... 10 minutos, pero son 10 minutos de apuros, ¿no? Entonces, ya te digo, en cada ciudad o en cada lugar las anécdotas distintas, la gente diferente y las situaciones a las que nos enfrentamos también distintas. Hablábamos antes de los desahucios. ¿Habéis tenido algún desahucio así curioso o alguna familia que fuera especialmente problemática? En fin, bueno, esto algo está que pasando destaque. continuamente, claro. En determinados barrios hay, por ejemplo, una anécdota de llegar y ver un par de coches de policía, ¿no? Y decir, jolín, qué exagerados, a las 9 de la mañana ya un par... Y dicen, bueno, les pareceremos exagerados, pero es que la última vez que vinimos aquí... nos picharon las ruedas, entonces dos policías venían para acompañarnos a nosotros y dos para vigilar el coche. Porque les picharon las ruedas del coche de policía. Claro. Oye, ¿y es verdad que un señor llenó de excrementos de perro su casa? Sí, eso bueno. ¿Y os encontrasteis esa papeleta al ir? Nos encontramos, de esas había muchas también y al final se reunió en una, ¿no? Pero sí que eso pasa y lo del síndrome de Diógenes y todo eso estamos continuamente encontrándolo, lo de gente que ves que no limpió... En un año a lo mejor la casa y lo curioso de la anécdota que relató ahí es que vive con no sé cuántos perros, porque eso no lo viví yo, y los perros no salían a la calle y estaba todo lleno de lo que pueden ser, pero luego había una televisión de plasma de 40 pulgadas impresionante y un equipo de música brillante y potentísimo. Entonces dices, bueno, ¿cómo se puede sentar en el sofá a ver la televisión con lo que hay aquí alrededor, ¿no? Yeah. Pues hay gente para todo. Y cuando llega uno a esa casa que tienes que embargar o que desahuciar o lo que sea, que pues bueno, primero que entre sanidad, punto. ¿o no? No, entramos nosotros. Los primeros que entráis sois vosotros. Lógico, la policía, si vemos que bueno, que puede, pero desde luego yo fijo, porque soy la que levanto acta, porque soy oficial y el agente judicial normalmente acompaña, ¿no? Si vemos que está en situaciones, muy mala situación, que apesta demasiado tal, pues a veces estás aguantando la respiración, entrando y saliendo. O incluso en uno que había tenido una... Eso, bueno, no está recogido ahí porque tampoco tiene mucha gracia, ninguna. Que había tenido una tienda de perros y de animales y entonces cuando cerró la tienda llevó todos los animales para allá. Y bueno, eso fue por impago de rentas y claro, la peste era tan grande que al ver que estaba vacío ya ni los policías ni yo lo soportábamos, pero yo tengo que... Ya llegaba el hedor hasta el portal, ¿no? Entonces yo andaba bajando al portal, subiendo al segundo piso, entraba, porque tengo que anotar todo lo que hay, anotaba 4 cosas, aguantaba la respiración, volvía a bajar. Era como sumergirte en el agua y aguantabas un poquito y tenías que salir otra vez. Eso suele pasar, bueno, pues muchas veces, muchísimas veces. ¿El sitio más raro que habéis embargado? Porque pues, habláis de un safe shop aquí. Ah, sí. Bueno, eso es claro, muchos, pero bueno, depende también de quién realice el embargo, ¿no? Porque todos somos diferentes, entonces... Igual si voy yo y levanto acta, tiro un poco más de largo y entonces agrupo las películas que puedo encontrar o las muñecas que puedo encontrar o lo que sea, pues 10 de tal... Pero bueno, era un compañero ¿Y cómo muy lo hizo? meticuloso en este caso. Y detallaba entonces, bastante. Detallaba totalmente. Entonces había que decirle... Y él tampoco... Él era... un compañero que siempre iba de traje, muy arreglado, con los gemelos y todo, entonces él buscaba un lugar limpio, ¿no? Entonces él encontró una mesa y el otro compañero y el procurador iban diciendo, pues esto de tal, de la marca qué, y el de la marca qué, la película, ¿cómo se titula? Y claro, la empleada que estaba allí, pues bueno, duró muchísimo además. Y luego, claro, el acta judicial pasó de juzgado a juzgado, porque aquello era... Es que digno de leer. Sí, es surrealista que además haya que ser tan puntilloso en ese caso. Él era muy puntilloso, entonces claro, cada uno, yo a lo mejor pues pondría un lote de 10 películas de tal, ¿entiendes? Pero él quería y está en su derecho y está muy bien hecho el trabajo, entonces la que miraba con cara de decir dónde está la cámara indiscreta era la empleada, ¿no? Porque... ¿Cómo puede estar pasando esto? Que me pellizquen. Luego, has pasado por varias ciudades dentro de tu profesión y en Asturias nos llevamos la palma en cosas también de este tipo, en anécdotas o no necesariamente. Bueno, no es que nos llevemos la palma, pero bueno, seguramente el carácter así de los asturianos, del asturiano, del paisano y luego también... el juego que da la misma lengua asturiana, ¿no? Aneña o ane, entonces tú que... O la manera de hablar que tenemos así y, bueno, que esa forma espontánea en que nos dirigimos o... No sé, que a lo mejor no es lo mismo que
un castellano, a lo mejor que son más recatados o de otra manera, ¿no? Un apartado curioso debe ser cuando entregáis algún escrito con esos legajos o esas palabras difíciles de entender para aquellos que no hemos estudiado Derecho. Ahí debéis tener todo tipo de anécdotas, ¿no? Bueno, sí, a veces resulta... a ver, por eso yo creo que tiene mucho sentido que vayamos a hacer las notificaciones en persona, porque hay que explicar de qué se trata. Claro, te llega una cosa con un lenguaje tan antiguo, tan lleno de gerundios y tan incomprensible que tienes que explicar a la persona y decir, a ver, mire, es que pasa esto, tiene tantos días hábiles, o sea que... Y sí, a veces la gente directamente no entiende y bueno, hay una por ahí de uno que iba buscando al Donato, ¿no? ¿Qué iba buscando? Donato. Y entonces, oiga, ¿trabaja aquí Donato? Donato, pues yo no conozco a ninguno. Pregunta a los compañeros, ¿algún Donato por aquí? No. Salen y preguntan al guardia de seguridad de la puerta que controla bien. Oye, ¿habrá algún Donato en todo el edificio? Pues no. Pues miren, no lo podemos ayudar. ¿En qué juzgado es? ¿No le dijeron? Pues no. Claro, la gente piensa que hay uno, ¿no? Yeah. Y hay, pues, en un edificio judicial un montón diferente, jurisdicciones diferentes y tal. Pues no, vamos a ver, mire, si nos dice exactamente a qué viene, es posible que lo podamos ayudar. ¿Usted a qué viene? No, yo vengo porque tengo que pedir unos impresos a un tal Donato, porque quiero poner una demanda. Y dijimos, al decanato, hombre. Se refería al decanato. Al decanato, él buscaba claro, él buscaba el decanato para poner la demanda. La inocencia, la ingenuidad de algunas personas a la hora de acudir a la justicia también queda reflejada en este libro, ¿no? Sí. A veces es como los niños, cuando salen y dicen que dice mi papá que no está. Sí. Cosas parecidas, ¿no? Sí, eso también. Por ejemplo, yo qué sé, hay uno que dice... hola, buenas, vive aquí un nombre supuesto, ¿no? José Manuel González Rodríguez. Y dice, ¿qué es, uno chino? No, señora, no es chino. Ah, pues no, yo solo conozco uno chino. Y quedas con cara así de decir, bueno... ¿Me estabas vacilando o qué? O uno que insiste mucho, por ejemplo, en que la policía lo ayude porque perdió toda la documentación y llama en un pueblo, ¿no? Y llama, por Dios, que me tenéis que venir a ayudar, que es de madrugada, que perdí la documentación. No te preocupes, mañana por la mañana vamos, miramos bien y tal, y si no, ya lo reproduces, no puede ser, tiene que ser hoy. Pero bueno, vamos a ver, hombre, ¿qué perdiste tan importante ante tanta insistencia? Y dice la tarjeta de la Limerca. Y eso era fundamental para él, no podía pasar la noche sin ello. Bueno, y gente incluso, lo que digo, muy inocente que va y os pregunta cosas tan inocentes como ¿digo la verdad o lo que...? Ah, sí. Ver, ¿qué pasa, don psicólogo? Eso era uno que fue al psicólogo y dijo, a ver... ¿Usted trabaja? Y dijo él, a ver, don psicólogo, ¿yo qué le digo? ¿La verdad o lo que me dijo mi abogado que le diga? Bueno, más inocente no podía ser este pobre, ¿no? Bueno, a veces inocencia, pero también mala fe, ¿detectáis? ¿Tenéis ahí un olfato para detectar también cuando existe esa mala fe o no? Bueno, yo creo que mala fe no, que la gente, yo tengo la sensación de que normalmente la gente es buena, de verdad. Lo que pasa que intentamos escabullirnos, no nos damos cuenta de que a veces no es tan fácil escabullir el bulto, ¿no? Y a veces sí se ve de lejos, claro. Sí, se ve venir. Oye, ¿y ya habéis aprendido quién es Pascualín? ¿O? Sí, eso fue un compañero en un pueblo que llegó y dijeron, uff, y ya cuando fue destinado dijeron, ten cuidado porque aquí son brutos, pero brutos. No digamos dónde está el pueblo. No lo vamos a decir. Y entonces él llegó, bueno, con la cosa esa de que eran brutos y prácticamente en el primer juicio que tuvo, pues dicen... Bueno, y que pase el lesionado. Y entonces pasa un señor, pero completamente hecho polvo, lleno de escayolas, un collarín en la cabeza. Y entonces, cuando le cayó encima, estaban continuamente diciendo el Pascualín, y cuando le cayó encima el Pascualín y tal, y el otro pensaba, pues... El Pascualín, qué bruto debe ser y qué grande y qué tal. Hasta que cuando salió y preguntó, jolín, oye, ¿y ese Pascualín qué es? ¿Conocido? ¿Que no vino al juicio y tal? Y dijeron que no, hombre, que el Pascualín es el modelo pequeño del tractor Pascualín. Y se le cayó encima, ¿no? Sí, cayó encima y claro, por eso tenía aquella cantidad de lesiones. Oye, hablabas antes, Beatriz, de cuando llegáis en un momento tan desafortunado como es en un velatorio. Sí. Pero también habéis llegado, o por lo menos os han confesado, de momentos de llegar en un instante a lo mejor a entregar una notificación en la que la señora, por ejemplo, no estaba con su marido, precisamente, sino con otro. O que te recibe desnuda. Ah, también. Sí. Que recibe desnuda. Sí, sin más. Que llega y está, es un compañero mío y tal, y el otro quedó tan corta y decía, ay, pensaba que era mi amante, espere, que me pongo una bata. Y luego nada, pues la bata y así que tan normal.
Y en otras ocasiones... O decir, qué susto, pensaba que era mi marido, es que estoy con un amigo en casa y... Bueno, os encontráis de todo, la pues verdad. Sí, francamente. Francamente. Pero bueno, igual que cualquiera persona que trabaje con un colectivo, ¿no? O sea, cuando estás con el público, yo creo que si nos ponemos a hacer anecdotarios, cualquier persona que esté en una ventanilla o en un comercio, lo que sea, tiene bastante que contar, ¿eh? Hasta ahora existían anecdotarios de este tipo dentro de la medicina, profesores Sí. también habían escrito muchas. Yo no sé si hay alguno de justicia, pero bueno, no me suena. De todos modos, este es el mío, ¿no? Que, bueno, los compañeros yo creo que lo reciben con cariño por eso, porque a veces son situaciones vividas y bueno, que te dices, qué bien, qué recuerdo, aquello, qué gracia, qué risa pasamos, o qué apuros, o qué... La última, por acabar, porque estaríamos bastante más rato, desde luego, cortando todas las anécdotas que tienes en este libro, pero bueno, por un lado, además, también que lo lean, ¿no? Que lo Para lean, motivar un poquito a la gente que lo lea. La editorial La Cruz de Grado, y está distribuido por todas las librerías de Asturias, Corte Inglés y demás, o sea que se puede encontrar fácilmente. La última anécdota o la que tú le tengas más cariño o más trabajo te costó conseguir, o en fin, ¿qué última anécdota destacarías de este Juzgue Usted? Es que, no sé, hay situaciones como, por ejemplo, un par de ellas graciosas, así que de estas que dices, bueno, esto no lo olvido nunca. Por ejemplo, una que hacíamos un desahucio 31 de julio, ya de esto que dices, bueno, mañana ya toca vacaciones, sí. qué bien, tal, bueno, solo tenemos un desahucio, o sea, ya vas haciendo los primeros y dices, ya solo queda el de la 1:30, bueno, a ver si lo acabamos pronto y quedamos de vacaciones. Y todo se plantea bastante bien, vemos que hay mucha gente en aquella casa, van saliendo todos, y después de que marchan aquella cantidad de chavales, que había como 20, pues encontramos los dueños empiezan ya a mirar tal, y empezamos a encontrar armas. Armas. Pero abundante. Mucha cantidad de armas. Pero cantidad de armas. En ese caso hay que llamar a la policía. Claro. A llamar a la otra policía, a la policía judicial y todo eso, y se empieza a plantar coches de policía. Además, en un barrio empieza a llegar lo típico, que cuando los desahucios la gente empieza a mirar y tal. Y habíamos descubierto sin querer una banda de ladrones. Y había que todo un arsenal allí. De rebote, no sé, la policía llevaba mucho tiempo buscándolos y de rebote aparecieron allí, empezaron a aparecer, pero que lo de lo de las vacaciones no llegaron rápido porque tuvimos para toda la tarde. Me imagino que eso alargó el trabajo. Sí, bastante. Pues es una lectura veraniega muy recomendable, este Juzgue Usted, así que esperemos que pasen un buen verano leyendo a la orilla de la playa, muy de la refrescante, piscina, ¿no? En cualquier momento, un par de minutos, y se deja y se coge, y además como yo creo que para toda la familia, porque desde jóvenes hasta mayores yo creo que es universal y no caduca. Pues fíjate que pensábamos que los funcionarios eran más grises, más aburridos, su trabajo me refiero, ¿no? Y ya vemos que no, que hay de todo, que también lo pasáis bien. Hay de todo. Lo que pasa que también yo creo que hay la gente que fue lo que me gustó a mí de esta oficina cuando llegué a ella, ¿no? Cuando estás en la calle y no pides traslado, aunque hay anécdotas también de detrás de la máquina de escribir o del ordenador, tienes que tener una personalidad un poco especial también, ¿no? Que te guste el dinamismo y todo eso. Y entonces, sí, que va, no hay de todo, ¿eh? Te puedes encontrar de todo entre los funcionarios. Sí, lo que pasa que a veces cuando me conocen dicen, no das el perfil. Digo, ¿pero qué perfil tengo que dar, no? Ir vestida, no sé, que nos imaginamos que hay... Pero bueno, es una oposición que la haces y punto. Hay de todo ahí. Y ahora a contar anécdotas, que para eso te ha servido también. Pues muchas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, gracias. Y a ustedes, como les prometíamos al principio, decirles que en la segunda parte de nuestro programa hablamos con un experto en conducción. Nos va a dar algunos consejos a la hora de salir de vacaciones y nos va a hablar de las últimas normas que quieren aprobarse, por ejemplo, aumentar la velocidad, como saben, en las autovías o en las autopistas y disminuirla en carreteras secundarias. Eso es lo que ocupa nuestra segunda parte de este Primera Plana de hoy. Volvemos de inmediato. Saludos, les damos de nuevo la bienvenida a nuestro Primera Plana. Con la llegada del verano son muchos los que deciden marchar de vacaciones y es inevitable, y sobre todo con la crisis, hacerlo
con el vehículo, con el coche particular para desplazarnos a ese lugar de vacaciones, ya sea a la costa, a la playa, al Mediterráneo, a Andalucía o simplemente al pueblo y a la casa de los abuelos o de los padres, como en muchos casos y por culpa de la crisis muchos espectadores seguramente tendrán que hacer. Esto hace que se aumente el número de accidentes de circulación. Vamos a hablar de este asunto hoy con Raimundo García, que es el presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial. De ello y también de esas nuevas normas que pretende implantar el Gobierno. Primero pasaron de 120 a 110 de velocidad máxima en las autovías, ahora se quiere aumentar incluso de 120, al menos en algunos tramos, y dejar en 90 km/h como máximo el límite de velocidad en las carreteras secundarias. Hablamos de todo ello, como decíamos, con Raimundo García. Raimundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, es verdad que es un momento el verano de repunte de circulación y de cuando más cogemos el coche todos por aquello de las vacaciones, salimos más, etcétera, ¿no? Sí, es el momento de descanso así por excelencia, digamos, ¿no? Para el periodo del año donde, bueno, normalmente más tiempo tenemos para descansar y, claro, el uso del coche es inevitable y más en este momento en el que, bueno, parece ser que la crisis, parece ser no, o sea, es una realidad que la crisis aprieta y entonces podemos rentabilizar más el viaje haciéndolo en el coche. También es verdad que bueno, los últimos 4 años aproximadamente de memoria, quiero recordar que bajó un 10% el consumo de combustible, lo cual quiere decir que también usamos menos el vehículo. Pero esta sí es una temporada típica de salir a la carretera, está claro. ¿La crisis influye a la hora de conducir? No sé si, por ejemplo, en el mantenimiento del vehículo, en el mantenimiento de las carreteras, en que nuestra cabeza tampoco está tan centrada por los problemas que podamos tener. ¿Cómo influye la crisis en todo? La crisis influye en todo. De hecho, uno de los problemas que tienen las concesionarias para darnos una idea, ¿no?, de hasta dónde llega la dimensión de dónde afecta esta crisis. Uno de los problemas de las empresas que explotan las carreteras, que las conservan, es el ingeniárselas para intentar mantener el nivel de servicio de esa vía con menos dinero. O sea, tienen que hacer casi milagros, artificios de magia, para estirar eso y que esa carretera siga teniendo el mismo nivel de servicio. En los vehículos, hombre, pues la caída de ventas de vehículos implica que hay un envejecimiento del parque. ¿Eso qué denota? Bueno, pues en principio, pues que ese envejecimiento, a la hora de un accidente, las consecuencias del accidente, dependiendo de la antigüedad o de la juventud del vehículo, en este caso son menos cuando el vehículo más joven es. Es decir, más estrellas Euro NCAP tiene, por ejemplo. Está estudiado cada estrella Euro NCAP más, que aumenta la media del parque. Hablamos de una reducción de las consecuencias de los accidentes entre un 12 y un 15%. Que no hay ese rejuvenecimiento de la flota. Vamos a un estancamiento o a un repunte de las consecuencias de los accidentes. Es decir, parece mentira hasta qué punto todo eso, o sea, el que nosotros estiremos el uso del vehículo o estiremos el uso de los neumáticos comprometiendo la seguridad, todo eso después se traslada a las estadísticas. Y eso está ocurriendo. Estiramos más el cambiar los neumáticos, el mejorar o el renovar lo que tengamos que cambiar en mantenimiento del coche, ¿o no? Yo creo que sí que se ve. Es decir, el indicador era ese, ¿no? El descenso brutal en las ventas de vehículos, el descenso brutal en las ventas incluso de neumáticos. ¿Tendemos a qué? Bueno, pues a estirar la vida útil comprometiendo la seguridad y comprometiéndola en algunos casos de manera casi temeraria, porque en el caso de los neumáticos, por ejemplo, es lo que nos agarra al suelo. Es decir, y el ir pegado al suelo es fundamental. ¿Cómo se arregla esto si no tenemos para más? El sueldo no da para más, el que lo tiene y el que está trabajando, ¿cómo se arregla? ¿Dejando el coche aparcado o qué? Hombre, pues lo suyo sería digamos, racionalizar un poco el uso del vehículo. Es decir, tender al uso de transportes públicos. Hay una cosa curiosa, que es que si miramos un poco hacia atrás, el uso del vehículo privado, que es el turismo, antes era un artículo de lujo. De hecho, el impuesto de lujo que decíamos, ¿no?, con aquellos coches. Pues ahora con la crisis, efectivamente, cada vez más el uso del vehículo es un artículo de lujo y hay que entenderlo como tal. ¿Por qué? Pues porque nos implica un coste.
si no queremos ser unos temerarios y lanzarnos a la carretera en condiciones que nos comprometan la seguridad, claro. Bueno, algo bueno tiene que tener la crisis, y es que, por ejemplo, habrá menos atascos probablemente, y quizá también ha reducido el número de accidentes, sobre todo graves, en las carreteras, ¿o no? Menos atascos sí, es evidente, porque hay menos movimientos, hay menos tráfico, y las estadísticas ya nos dicen. La reducción de accidentes también se ha producido, pero no con la misma, digamos, intensidad con la que se redujo. Por ejemplo, un indicador que podemos utilizar en este caso, que es el consumo de combustible. Ese descenso de ese consumo de combustible, el 10% que decíamos, debería de tener el traslado directo con el descenso en la siniestralidad, y sin embargo no. Es decir, la siniestralidad baja en torno a un 5, siniestralidad en general, incluyendo los accidentes con daños materiales leves. Pero no hay ese traslado directo de ese descenso acusado del consumo de combustible. Y en el número y en las consecuencias de los accidentes tampoco. De hecho, se habla incluso de un repunte, de que ese descenso que no es lo que se esperaba. Se ve que la gente está más concienciada a la hora de conducir, lo notamos quizás en las carreteras, las campañas de la DGT han hecho su efecto, pero todavía se ven auténticas salvajadas cuando uno va conduciendo, ¿no? Pues sí, desafortunadamente sí. Hay quien no entiende que en las carreteras y en las calles tenemos que convivir todos, y eso implica pues el respeto, ¿no? No es ni una pista de carreras, ni todos debemos de participar en ese sistema de tráfico para que sea efectivo. Sí, primero, para que lleguemos y volvamos sanos y salvos, no tengamos ningún percance, y después para que funcione, o sea, para que lo hagamos de una manera eficiente, para que no nos eternicemos en el uso de ese medio de transporte. Y hay quien no lo entiende. Pues, ¿por qué no lo entiende? Pues yo sinceramente no lo sé. No sé si es que no tienen capacidad o es que asumen unas cotas de riesgo. Muchas veces riesgo no para ellos, sino para los demás. Pensamos en los peatones, claro, nosotros vamos protegidos en la carcasa esa metálica. ¿El por qué hace esto una persona? Pues es complicado. Pero bueno, en esos casos pues tenemos la parte, digamos, un poco más contundente de la educación vial, ¿no? Que es la sanción. Incluso, bueno, los tribunales están ahí, hay sanciones, hay conductas que están penadas, con prisión. A la cárcel, incluso, claro. No sé qué es lo más común, las infracciones más comunes. Supongo que hablar por el móvil, exceso de velocidad, debe ser lo más común todavía y lo que uno más ve cuando va conduciendo, ¿no? Hombre, sí, hay conductas. No obstante, el móvil, bueno, si fuese muy responsable, hace 20, 25 años no teníamos móvil nadie, ahora tenemos móvil todo el mundo. O sea, quizás sea un poco una especie de, no sé si leyenda negra. O sea, está claro que conducir y distraerse hablando por el móvil es una temeridad, está clarísimo. Hablan las estadísticas de distracciones en los accidentes de tráfico, sobre todo en aquellos en los que hay solamente un vehículo. También es verdad que es lo más sencillo. Es decir, es como cuando hay un accidente de tren. Cuando está la cosa complicada, pues la culpa es por el maquinista, ¿no? En este caso es un poco lo mismo. O sea, hay un vehículo solo, bueno, pues una distracción. Muchas veces no, siempre hay algo más detrás. Lo que está claro es que el no conducir con prudencia, con sentido común. O sea, el conducir con sentido común, conducir siempre intentando ser dueño de la situación, llega a ser incluso temerario. O sea, es problemático, nos va a meter en problemas fijo y puede llegar a tener consecuencias funestas. No sé qué os parece a la Asociación Española de Accidentología Vial las nuevas medidas que se anuncian ya por parte de Tráfico. Se nos dice que se va a aumentar la velocidad en la autovía, al menos en algunos tramos, podremos superar los 120, pero en carreteras secundarias de 100 vamos a tener que pasar a 90. Algunos, esto último sobre todo, lo ven excesivo. No sé qué os parece. Hombre, hay una cuestión y que está clara. Cuanto más homogéneas sean las normas, mejor. En el tema de las carreteras secundarias hay el asunto de los arcenes, que si de más de 1,5 metros son 100, que si menos. Entonces hay que andar calculando de cuánto será el arcén. Nadie nos vamos a bajar a medir el arcén. O sea, está claro. El igualar las medidas de velocidad, o sea, los límites de velocidad por arriba en torno a 100, hay vías en las cuales ya es temerario ir a 90. Ponemos el caso de Asturias. En Asturias, en la red secundaria, que es aquella que no es autopista ni autovía, o sea, salvo 4 casos contados,
es una temeridad es ir a 90. Sí. Es una auténtica temeridad. Entonces, nosotros respecto a esto decimos lo que veníamos diciendo siempre y lo que también dijimos siempre que participamos en programas, y aquí también con la ocasión del límite anterior. ¿Nosotros qué pedimos o qué nos convence? El estudio técnico que haya detrás de ese límite de velocidad. O sea, un límite de velocidad basado en una creencia, en una estimación, en es que yo pienso, no, porque si lo bajamos, porque a menor velocidad hay menor riesgo. No, mire, la velocidad es un elemento esencial del movimiento. O sea, necesitamos desplazarnos. Y en los tiempos en los que estamos, pues hay que hacerlo a una velocidad acorde con los vehículos o con el entorno técnico que tenemos. O sea, efectivamente, si ponemos un límite máximo de 30, es muy complicado que las consecuencias de un accidente sean gordas, sean graves a 30. Pero estamos estrangulando el sistema de circulación. O sea, es como si llenásemos de colesterol las vías. Es decir, hay que llegar a un punto de equilibrio que se llega con una gestión adecuada de la velocidad. Es decir, hay que estudiar cada tramo, asociar las características geométricas de ese tramo con el riesgo y a partir de ahí establecer un límite de velocidad. ¿Habrá más atascos a 90 km/h que a 100 o no? Si todos cumpliésemos el límite de velocidad, paradójicamente, hay menos atascos, porque hay más equilibrio, no hay ese desequilibrio que hay de circulación. Entonces, digamos que entramos en una carretera y salimos por esa carretera a la hora que nos toca, de acuerdo a la que entramos. Ya. Mientras que si hay desequilibrio, alguien que va a 80, pues yo voy a 100, y entonces a la hora de salir hay quien se adelanta al turno, por decirlo de alguna manera. Ya, sí. De esta manera, pues vamos todos mucho más homogéneos, no hay picos y se optimiza más el sistema de tráfico. Por eso, cuando hay mucha intensidad, muchos vehículos, se tiende a bajar. ¿Por qué? Para que la velocidad sea laminar y no haya esos atascos. ¿Asturias sigue estando entre las regiones con más tramos peligrosos de carretera, o no? Sí, es inherente a nuestra geografía, ¿no? Salvo que tirásemos las montañas. No hay forma de arreglar eso, claro. Es inevitable. Pero tampoco es de las regiones donde más accidentes hay. A ver, uno llega a la conclusión, pues debemos conducir muy bien los asturianos, ¿no? Pues quizá, porque efectivamente es cierto. Es cierto, siempre que hacen estos estudios objetivos basados en las características de los tramos, aparecemos los primeros. Asturias es un sitio peligrosísimo para conducir. Y sin embargo, no hay una traslación, afortunadamente para nosotros en este caso, no hay una traslación a las estadísticas. Entonces, creo que somos superconductores. Pues igual, no sé, quizá. Si no, nos colgamos esa medalla. Por supuesto, o sea, está bien colgada. Hay carreteras en Asturias, autopistas me refiero, o autovías, como la Y y otras como la AS2, que en cualquier caso unen, por ejemplo, Gijón y Oviedo. Sin embargo, todo el mundo utiliza la Y y no utilizan tanto la AS2. ¿Por qué? Porque, vamos, cualquier conductor se da cuenta de que donde esté la AS2, el pavimento, el firme, todo, que se quite la Y, que como no sé si es un tópico lo que dicen muchos, pero es que te desgasta las ruedas. Desde luego el ruido con la ventanilla abierta circulando por la Y es insoportable. Sí, ¿no? Tiene un firme que, bueno, a pesar de que efectivamente come mucho los neumáticos, paradójicamente desde el punto de vista de seguridad es bueno porque agarra mucho. Incluso lloviendo, frena muy bien. A ver, tiene ya muchísimos años, sobrevivió a la edad límite para la que fue concebido ese pavimento, pero sigue drenando bien, se comporta muy bien desde el punto de vista de seguridad. Eso implica que efectivamente nos coma los neumáticos más que, por ejemplo, un firme tradicional de asfalto, que como contrapartida tiene eso, ¿no? Que en caso de lluvia pues nos compromete un poco más la seguridad. Pero es cierto que tendemos a ser animales, valga la expresión, unos son más que otros, pero son de costumbres. Tenemos la costumbre de ir por un sitio y nos cuesta cambiarla, a pesar de que a la larga el uso, o sea, ese cambio de costumbre nos pudiese beneficiar. Y eso es yo la única explicación que veo en este caso, esa falta de utilización de la AS2, que está muy bien esa carretera, es una vía muy buena. Nueva, además. Sí, y sin embargo no hay... Con muy poca circulación. Efectivamente, y sin embargo no hay
ese uso incluso que se preveía cuando se construyó, me da a mí la impresión. Hablábamos antes de la limitación a 90 para circular en carreteras secundarias. Se nos habla también de, al menos en algunos tramos o en algunos momentos, permitir que circulemos a más de 120 km/h. ¿Eso es posible? ¿Cómo lo veis? ¿Es beneficioso? Hombre, yo creo que sí, porque hay tramos en los cuales ir a 120 es anacrónico, ¿no? Va en contra de los tiempos, teniendo en cuenta el parque de vehículos y las características de los vehículos que tenemos actualmente en nuestras carreteras. Se habla de subir ese límite máximo de velocidad en base a estudios que de alguna forma avalen, desde un punto de vista técnico, el que ahí se pueda ir a esa velocidad. Entonces, en principio, eso lo vemos bien. O sea, hablan de llegar simplemente a 130, nos entendemos que en algunos se puede llegar incluso a 140. En general, para todos, pues no. Es lo que decíamos, el ejemplo anterior no sirve, no tiene nada que ver la Y con la AS2. Bueno, pues en este caso las carreteras son distintas, las autopistas también, y hay características que unas tienen, otras no. Entonces, estudios por tramos. El subir a 140 yo pienso que es técnicamente posible y ahora mismo sería recomendable. No hay ninguna justificación a no aumentar ese límite máximo. Bueno, lo que es cierto es que conducir o coger el coche cada vez va a ser más caro. Aparte que uno se arriesga, si no respeta las normas, a una multa, no sé si deben haber aumentado o no, pero además nos amenazan con imponer peajes. Por ejemplo, entre Asturias y Madrid se habla de poner un tercer peaje. Ya hay uno entre León y Asturias, otro a la entrada de Madrid y se nos habla de otro para mantener esa autopista. Sí. Cada vez más caro conducir. Sí, sí, y sin embargo, paradójicamente, hasta la propia directora general de tráfico reconoce que el establecer peajes en esas vías de gran capacidad va a implicar el que haya tráfico que se desvíe a las nacionales, o sea, las vías de menos capacidad. Con lo cual, eso va a implicar riesgo y automáticamente va a implicar el número o sea, una subida en las cifras de la siniestralidad. Pero sí, están empeñados en que, bueno, el vehículo es una pieza a batir, es presa fácil. Entonces, el hecho de tener una matrícula nos identifica y nos vincula directamente con el coche y, bueno, pues ya estamos pagando el gasoil y ahora ponen peajes y como necesariamente, pues tenemos que utilizar el vehículo porque es un medio de transporte que, y sobre todo en algunos casos, que es el único, no tienen opción, porque está la alternativa al transporte público. Bueno, pues el transporte público nunca va a cubrir el 100% de las necesidades de transporte. Nunca. Entonces, pues bueno, nos tocará seguir pagando. ¿Qué le vamos a hacer? Hablábamos antes de Asturias. En nuestra región se producen en torno a unos 4 accidentes a la hora, ¿no? Hablamos desde los más leves a los más graves. Sí, eso yo creo que son cada 12, 15 minutos, una cosa así. Es el número de accidentes que hay, para redondear, 4 accidentes por hora en Asturias, según las cifras de las compañías aseguradoras. Eso, valga la broma, sin contar con que de vez en cuando hay protestas de los mineros y entonces hay algún accidente también, que también se ha producido en las últimas semanas, ¿no? Sí, se encuentra uno la barricada que no esperaba y se produce también. Y yo, sinceramente, hay pocos. O sea, porque, bueno, uno viendo vídeos de cómo se coloca una barricada, se ponen los pelos de punta, cómo circulando a 120 se lanzan allí, terrible, con todo lo que implica, con vehículos grandes, vehículos articulados, que bueno, el compromiso en la seguridad también, el comportamiento físico y dinámico de esos vehículos no es como el de un turismo. O sea que hasta ahora vamos salvando los trastos en lo que a eso se refiere. De todo esto. Esperemos que siga así, y que el asunto se solucione, que se solucione para bien y que no haya que lamentar ninguna situación de compromiso personal. Es cierto, ¿eh? Hemos visto las imágenes, por ejemplo, cuando se corta esa autovía entre Asturias y León, en el Huerna. Claro, los vehículos van a 120 y alguien aparece de repente en la cuneta y obliga a los conductores a parar, jugándose la vida él y el que viene también. Sí, sí, ¿no? y los que vienen detrás, y los que vienen detrás de los que vienen detrás. Y bueno, que yo no sé, la diferencia en que eso salga bien o salga mal son 3 segundos. O sea, en 3 segundos se puede organizar una situación de dimensiones catastróficas, como los últimos accidentes
yo recuerdo yo ahora mismo, que me vienen a la memoria, los de la 8 en el País Vasco. Sí, es verdad. Con accidentes en cadena con Sí, muchísimos sí. vehículos implicados. Con decenas de vehículos implicados y con consecuencias, eso, funestas, 2, 3 muertos, de situaciones terribles. Pues eso son 3 segundos. 3 segundos. Por último, Raimundo, ¿qué consejo daríais desde la Asociación Española de Accidentología Vial a las personas que en estos momentos ya se disponen, están haciendo la maleta, se disponen, como decíamos antes, si no al menos a ir de vacaciones al Mediterráneo o a Málaga o a Marbella, que está más caro y más lejos, pero como mínimo a la casa del pueblo, ¿no? ¿Qué consejos les daríamos? Bueno, a darse una vueltita por ahí de vacaciones. Sí. Desde el punto de vista ya estricto, hay multitud de recomendaciones. Incluso cuando vamos al taller, el mecánico nos dice pues lo que debemos de mirar, lo que no. Hay que ser responsables en la conducción siempre, que nos acompañe siempre el sentido común, que es lo más común de los sentidos, pero muchas veces nos olvidamos de él. Y conducir siempre sin prisa. Yo hay veces yo digo que hay que ser egoísta y pensar en los demás. Entonces, facilitar al otro que haga la maniobra para que mañana ese otro nos la facilite a nosotros. O sea, porque no es lo mismo incorporarse a una vía cuando el tráfico está cuando hay mucha intensidad de tráfico y tráfico muy denso, pues que si nos ayudan o si no nos ayudan. O sea, el ser cortés, facilitar las maniobras y luego en lo que se refiere al vehículo, lo que también, un poco también nos referimos a ello antes, las ruedas, lo que nos sujeta con el suelo. Es decir, ruedas y suspensión, luego un sistema de frenado, eso es fundamental. Después, bueno, pues que tenemos una gotera en el coche que si entra agua, bueno, pues ya nos arreglamos, pero las ruedas no. Las ruedas tienen que estar en uso, en perfecto estado de uso, porque es lo que nos sujeta y es lo que va a diferenciar que en un momento de urgencia pisemos el pedal del freno y el coche pare o no. Con lo cual, de un susto, pues pasamos a una tragedia. Raimundo García, el presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial, muchas gracias una vez más por estar con nosotros hoy aquí, hablando de todos estos asuntos relacionados con la conducción, ¿no? Es curioso, además, cómo se transforma uno cuando se monta en el coche. No sé si ustedes desde la asociación lo han observado también, no parece el mismo, nos volvemos más agresivos a veces también, más... Sí, eso va un poco tenor también a la pinta del coche, ¿no? Entonces, Sí. Eso... No hace falta tener ninguna situación, eso se ve en la calle tranquilamente. De repente ves venir un coche y dices, más o menos ya sacas el perfil del conductor y efectivamente acelerones, una cosa así. Bueno, eso es la vida, es así. Hay guapos, feos, tontos, listos. Como la vida misma, el tráfico. Efectivamente, sí, al final forma parte de la vida, está claro, está claro. Raimundo García Cuesta, presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que en esta despedida, como siempre hacemos, nos vamos a ir a la calle para conocer las opiniones que sobre un tema puntual expresan los asturianos. Bueno, expresaban hace algunos años, porque ya saben que es una sección divertida, curiosa, que extraemos de la Gran Manzanas. Es la filosofía popular callejera asturiana. Con ella nos despedimos. Gracias y hasta la semana que viene. Eso es lo que ha salido en los periódicos, que están haciendo unos casting de penes. Yo no sé cómo la gente se lo tomará, si se lo tomará a risas y dirán, bueno, es una oportunidad para salir en una obra de teatro. Yo, para mi gusto, no, mejor no. ¿Y esta chica? ¿Qué pensará esta chica? Que sabe una noticia que ha salido en el periódico de unos... Bueno, da igual, yo se lo comento. Una película de unos casting de penes para una obra de teatro. Sí, que lo... ¿Qué haríamos si llega nuestra pareja a casa y dice, cariño, me he apuntado a un casting de penes? A un casting de penes. ¿Solo se le iba a ver la parte? Solo. Pues hijo, haz lo que quieras. Lo apoyaríamos en su carrera claro teatral. Que sí, ¿por qué no? Hay que promocionarse, ¿no? Claro, mujer. Pero es que vi precisamente en donde hoy algo de esto en la tele. O sea que, al mediodía. ala, venga, vete a triunfar con tus atributos es que por ahí. Mi marido no lo iba a hacer, seguro. Pero vamos, o sea, a mí no me importaría. Pues no sé. Pues apunte si quiere. Lo apoyamos en su carrera teatral. Sí, si va a ganar dinero sobre todo. Aunque vaya enseñándolos... Lo que sea, Lo que sea. sin problema. O sea, viva el famoseo de los atributos. Exactamente. Pues muy bien, estás apoyado, o sea que ya sabes, puedes apuntarte si quieres.
No sé, ¿te apuntarías? Yo no. No, eso está censurado. No, no es cuestión de censura, sí. No veo ningún tipo de arte en eso. Para gustos, colores. Yo no lo haría. ¿No lo harías? No, yo no. ¿No enseñarías tus atributos? No por nada, sino por vergüenza, más que nada. Te da vergüenza. Sí, sí. Aunque sea para ser famoso. No creo para que llegara a tener ser famoso. Este chico no es famoso y él nos va a decir por qué no podría ser famoso en una obra de teatro. No, eso no digo nada. ¿No nos vas a decir por qué? No. Igual sí te haces famoso. No, por si acaso. Por si acaso, no hacemos casting de penes. ¿Para otra vez será? Que están haciendo casting sobre penes para una obra teatral. No, eso no me lo pregunto. ¡Qué monada! Preguntina para la mamá. Dime. A ver, ¿sabes que ha salido una noticia que están haciendo unos casting de penes para una obra de teatro? Sí. Bueno, ¿qué harías si tu pareja llega y dice, cariño, me voy a hacer el casting de penes? Genial. Genial. Sí, Lo genial. apoyamos en su carrera al famoseo. Pero total, además, sin problema ninguno. Sin problemas, Sí. iría toda la familia a verlo. Pero fenomenal, además aplaudir ahí rabiadamente. A su debut, Sí, ¿no? sí, fenomenal, de verdad. Oye, chico. Sería además súper halagador, ¿eh? ¿Sí? Además si les cogen genial. Oye, ya sabes, ya a triunfar, chico, con lo que tengas. ¿Qué diría? ¿Qué harías? Ah, nada. ¿Lo apoyamos? Pagan Sí. bien. Sí. En Sí. su carrera hacia el estrellato, Sí. de sus atributos. Sí. O sea que sí, iremos con la familia a ver el debut. También, claro, sí. Claro que sí, totalmente, ¿Por qué ¿no? no? Sin ningún Claro, prejuicio ni nada. No. No, habrá que ir. Tú, También. si te dicen, venga, hacer un casting sobre penes, ¿qué harías? Hombre, lo pensaría un poco, pero bueno, no sé yo. Si el contrato está bien. Hombre, si el contrato está bien. Pues no lo sé, la verdad. ¿No lo apoyaríamos? No lo sé. Gracias. Sube, que ahí no hay candidatos para el casting. Por mucho que te empeñes, no hay. Como no lo hagan del otro lado, pues aquí no hay nada que ver. Pagan mucho, no pagan, es Se por supone amor al que... arte. No, se supone que pagan. Y hay chicas guapas. No, es solo de penes. Solo de penes. Hombre, pues tendría que pedirle permiso a mi madre primero. Y a la novia. y a la novia también. Yo, de penes. Ah, sí. Depende de... Sí. Depende de lo que tenga que hacer. ¿Y tú? Sí, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Y llevaríamos a la familia al debut? Claro, por supuesto, la premier. Además, como cuanto más gente y cuantos más colegas, mejor. Que diga vuestra... La entrega de los Goyas. Y que diga vuestra madre, mira, ahí está el pene de mi hijo. Claro. Claro, se conocería bien, además, ¿no? Me conoces desde que era así. Mi madre no creo que se asuste. Lo conocíamos desde En que era Galicia hay así. buenos penes. Mi madre no creo que se asuste. No, todo queda en casa. Todo, al final, oye, si nacemos en pelotas y todos los conocemos, se van a asustar ahora. Pleno no. siglo XX, claro. Vale,